Martes 22 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nuevamente nos lleva a reflexionar sobre cómo acogemos la palabra de Dios, con qué actitud escuchamos esa palabra y la llevamos a la práctica. Los parientes llegan a la casa donde estaba Jesús en Cafarnaúm. Probablemente habían venido desde Nazaret hasta aquí, pues solo hay unos 40 kilómetros de distancia. No entran, pues había mucha gente, pero le mandan un recado: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Según el Evangelio de San Marcos, los parientes no solo quieren ver a Jesús, sino llevárselo a su casa de Nazaret porque pensaban que se había vuelto loco. La respuesta de Jesús parece fría y hasta un poco grosera. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es que Jesús esté rechazando a sus parientes y menos aún a su propia madre. No podía ser así, pues para un judío la familia es fundamental, es parte de la identidad de una persona. Lo que Jesús quiere dejar claro es que incluso algo tan valioso e importante como es la familia se relativiza frente a lo absoluto que es Dios. No es que la familia no sea importante, es que Dios debe ocupar el primer lugar en el orden de prioridades. Pero no un Dios abstracto, sino un Dios que se comunica con los seres humanos y les muestra su voluntad a través de su palabra. Una palabra que debe ser escuchada y puesta en práctica. Escuchar es la actitud de acoger con apertura la palabra que Dios nos dirige, interiorizar esa palabra y dejar que llegue a lo más hondo de nuestro corazón. Es poner atención a lo que esa palabra nos dice. Es dejar que como la semilla germine. Esto no es fácil, pues vivimos en una sociedad muy ruidosa donde se escuchan muchas voces que nos dispersan y nos llevan por caminos equivocados. A veces las personas escuchan más las voces de las redes sociales, de los medios de comunicación y de las noticias falsas. Pero también vivimos en una sociedad muy superficial, de apariencias, de lo provisional y pasajero. Una sociedad que no favorece que podamos interiorizar y profundizar. Y nos hemos acostumbrado a eso, de modo que nos cuesta mucho escuchar como debe ser la palabra de Dios. Probablemente a eso se deba el que la palabra de Dios, como decimos popularmente, por un oído nos entre y por el otro nos salga. Que no prestemos atención a esa palabra. Es triste ver, por ejemplo, la poca atención que ponen muchas personas cuando se está proclamando la palabra de Dios en nuestras misas. Escuchar adecuadamente es fundamental e indispensable, pues de eso depende la puesta en práctica. Cuando se escucha bien y esa palabra llega a lo más hondo de nuestro corazón, la palabra misma tiene una enorme fuerza que la hace germinar y producir frutos. Y eso es ponerla en práctica. Dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y nuestra realidad y se manifieste en actitudes y acciones concretas. Escuchar y poner en práctica la palabra de Dios conduce a la formación de una nueva familia, la familia de los hijos e hijas de Dios. Un buen comentario de esto lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Refiriéndose a la palabra, dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció.
Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. A eso precisamente se está refiriendo Jesús. Escuchar y poner en práctica la palabra de Dios hace que vivamos como hijos e hijas suyos y formemos la familia de quienes viven según la voluntad de Dios. El mejor ejemplo de cómo escuchar la palabra de Dios lo tenemos en la misma Madre de Jesús, la Santísima Virgen. Ella le dice al ángel: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con esa actitud de sencillez, apertura y acogida, debemos también nosotros escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Solo así formaremos la familia de Jesús. Que Dios los bendiga y los proteja.